Ya. Parte 2 de mecánica cuántica para principiantes. En la parte 1 la podríamos resumir como que para poder entender la mecánica cuántica hay que saber más o menos el trabajo de Einstein, Schrödinger, Heisenberg, Bohr y quizás Dirac, que es otro físico no tan conocido. Pero hay que saber de científicos, ¿ya? Porque nos van a hacer más, nos van a explicar más o menos cómo se fue construyendo estas cosas, ¿ya? Em, y lo podemos resumir en eso, o sea, saber la biografía de estos científicos, entender cómo funciona la luz y el ojo, la representación del ojo, los conceptos filosóficos que caen detrás de eso, o sea, que, no sé, lo que vemos es la realidad. O sea, como lo que podemos ver en la realidad. Y ahí dije la frase esa como que es es una frase muy clásica. O sea, no lo veo, no lo creo. Y es como a veces no sé, pues bueno, eso ya para otro texto, quizás cuando leamos más filosofía, estos temas de filosofía del lenguaje. ¿Ya? Espérate, vamos a ver otro, si hay otro científico importante. Bueno, hay varios, hasta Aristóteles lo nombran, pues, bueno. Brutal. Y la tercera sería el tema el tema del lenguaje. Los problemas del lenguaje para poder abarcar la cuántica y donde nace la matemática, o nace la matemática para salvación de todo esto. ¿Ya? Entonces yo me voy ahora, después de todo lo que dije en el capítulo, para la parte 1, la parte 2. Como siempre he dicho, yo no voy a leer el libro, sino que voy a sacar mi idea, mis pensamientos, lo que a mí me sirvió el texto. A ver si a alguien más le sirve igual. O le da otra interpretación al texto. ¿Vale? La parte 5 del texto, el capítulo 5, yo estoy viendo en Química General 2, ahora como en el primer año de la carrera de licenciatura en Química, estoy viendo cuántica, ¿ya? Porque tiene que ver con los enlaces. Lo entretenido es que no te explican la cuántica. Si no me equivoco, el segundo año, sí, al cuarto semestre, yo tengo mecánica cuántica, pero así como curso completo. No es como física, algo, sino que es mecánica cuántica, así de relleno. O sea, todo el semestre viendo mecánica cuántica. Porque lo amerita, o sea, lo amerita, total. La cosa es que no te lo explican. Ahora en General 2 no te lo explican muy a fondo lo que conlleva eso. O sea, no te explican de dónde nace el SP, el SPD, el SPDF. No te lo explican. La cosa es que, y tampoco uno lo pregunta. ¿Por qué no lo pregunta? Porque no lo entiende. En lo personal yo no puedo, no pregunto algo porque no me hace ruido. Entonces, tipo, como vengo educado de esta manera de que esto es así y apréndetelo así y no me da el tiempo para estudiarlo porque mañana hay una prueba, entonces yo no me voy a poner a estudiar algo que no entra en una prueba porque tengo que hacer la prueba y así todo el rato es como un círculo vicioso. Al final la gente, esto yo lo he escuchado en gente ya que está muy retirada del campo académico estudiantil y te dice así como al final donde más se aprende es cuando salís de la universidad. Cuando salís de la universidad es cuando recién te ponías a aprender, a hacer conexiones, cuando estás en el laboratorio, cuando empezáis a hacer paper, ahí es como de verdad donde recién aprendí. Y la verdad me hace coherencia, pero al mismo tiempo me da pena porque voy a estar 5 años sin aprender o algo así, no sé. Ahí, bueno, por algo está esto de los vlogs y ahí lo vamos a ir viendo, ¿ya? Pero en el caso de la mecánica cuántica me pasó que no entendía mucho, no sabía dónde salían los números cuánticos, porque más encima esto te lo pasan como en cuarto medio, en los colegios científicos, y yo no estuve en un colegio científico. Entonces como que asumían que te lo sabía. Y el capítulo 5 de este libro, especial este libro, te explicaba de dónde nacían todo, dónde nacen los 4 números cuánticos. No los voy a explicar ahora, lo voy a explicar en un futuro quizás, qué sé yo, cuando lo entienda muy bien, después de quizás del curso de mecánica cuántica. O cuando lea más libros. No te lo voy a explicar algo que me lo leí un puro libro. Pero la verdad me pareció bien interesante porque me empezó a hacer ruido de dónde salía el S, P, D y F, que por ejemplo sale de Sharp, Principal, Diffuse y Fundamental. No sé cómo se dice eso. Pero nace de eso, de eso.
como que le dan un nombre nomás los físicos, le dieron un nombre y para resumir le pusieron SPDF. Y te lo aprendí como SPDF y que el nivel 1 tiene S, el 2 SP y el 3 SPD y así. Y ya me empezó a hacer ruido. Y me gustó. Claramente me gustó el tema porque estoy viéndolo y ahora lo estoy comprendiendo mucho mejor. Yo ahora en química estoy viendo enlaces, pero así de relleno. O sea, tipo, es bien entretenido porque te ponen una molécula y tú tienes que saber cuál es su estructura más estable dependiendo de los números cuánticos, número de valencia, ¿cómo se llama esto? La cuestión de Pauli. Es bien entretenido, no lo entiendo todavía, pero la verdad se me hace muy entretenido. Y con esta parte de aprender mecánica cuántica, como por las mías, por así decirlo, fue como... Cuando lo terminé de leer, así, oh, qué bacán. Y de hecho ahora voy a poner a estudiar de nuevo química. Por lo mismo, porque ahora comprendo mucho más lo que estoy haciendo. Y la verdad, ese capítulo te enseña todo, así te explica hasta temas de ángulo, entran conceptos de matemática, de números imaginarios, vectores. Y fue como raro, yo dije así como, yo pensaba que mecánica cuántica iba a ser como full, así, pura matemática, igual. Pero terminó siendo como cosas, entre comillas, más simples, entre comillas, más comprensibles, de lo que yo pensaba que era. ¿Ya? Bueno, y eso es como específico en el capítulo 5 que estoy diciendo, pero esta relación de que leer esa parte me entregó esto que al segundo semestre de mi carrera no me lo habían explicado y que se supone que ya lo estamos viendo hace rato. No sé si, bueno, yo sí sabía, pero no sé si alguien, los que están viendo este video en el futuro, qué sé yo, que Einstein, el premio Nobel no se lo dieron por las teorías de la relatividad, sino por otro trabajo, ¿ya? No me acuerdo exactamente porque terminé el libro, lo estoy haciendo ahora la cuestión, perdónenme en lo poco profesional. Pero Einstein ganó el premio Nobel por un trabajo relacionado con esto, con mecánica cuántica, ¿ya? Einstein tenía dos ecuaciones, la relatividad cuántica general y la especial, ¿ya? Cuando se formuló esto de la cuántica, intentaron como mezclarla con la relatividad, a ver si tenía algún significado, porque en ese momento la relatividad era como, todo, ¿ya? Y Paul Dirac, físico, anotado, hay que leerlo, o sea, yo me lo voy a leer para poder comprenderlo, como dije, mucho más esto, y espero que la gente que quiera leer mecánica cuántica también se lo lea porque es importante. Paul Dirac intentó conectar la cuántica con la relatividad. ¿Ya? Dirac quería unir como los nuevos principios o como los nuevos trabajos de la cuántica con la teoría de relatividad. Pero le daban como, no, lo que me acuerdo era como que el cálculo le daba como un número, como que no se podía interpretar bien, como que le daba un número negativo o le daba como un número infinito. Entonces como que él, como que su gran trabajo fue que él pudo unificar la relatividad especial con la cuántica. Pero que si no me equivoco, la relatividad especial de Einstein es el trabajo de la luz y la relatividad general es el trabajo de la gravedad. Y que Hopkins también explica eso de que en la gravedad, en el mundo cuántico, las leyes de la física clásica no se respetan ahí. Y aquí se toca el tema el trabajo de Einstein de la relación de la masa con la energía y la relación del Big Bang con la creación, porque cuando a la gente se le explica el Big Bang, se tiende a pensar de que la cosa explotó de la nada, ¿ya? Pero para poder comprender esa nada, no es la nada lingüística, como lo dice de hecho lo dice Bohr, creo, que el término nada en nuestro lenguaje es que no haya algo, ¿cierto? Pero nada en física de partículas, en mecánico cuántico, la nada tiene otra interpretación, que se entiende solamente con la matemática. Entonces, para poder entender esa complejidad no sé, pues, del inicio del Big Bang que
porque cuando la gente lo explica y como la gente lo entiende, es como hoy que las cosas surgieron de la nada y que se formó todo. Entonces la gente tiende a ser subceptivo, no sé si el concepto, ante el Big Bang. Entonces, es que yo no creo porque no tiene sentido que las cosas salgan de la nada por una explosión. No, es porque hay una relación de la energía y antes había energía, qué sé yo. Y ahí se formó la masa, la materia, pero hay que entender que la mecánica cuántica explica eso y todavía no se puede entender la mecánica cuántica porque no se relaciona con la teoría general de Einstein. Solamente por eso. Pero Dirac pudo unificar la especial con la cuántica. Perturbador. Y el trabajo de Paul Dirac da el tema del... creo que esto lo estudian los físicos de partículas. Da el tema de las partículas virtuales, que son las partículas que crean las subpartículas. O sea, son las partículas que crean el electrón, son las partículas que crean el protón, son las partículas que crean el neutrón. Entonces, por ejemplo, Paul Dirac saca o como que descubre el positrón, ¿ya? Y es como del positrón se crea el electrón, crea unas partículas virtuales, la creación del electrón y el positrón. Y bueno, aquí dice como, en el texto dice como de la nada, pero vuelve a lo mismo, que la nada en el lenguaje tiene otro significado, como en el lenguaje normal es otro significado, en el de diccionario es otro significado, pero en el lenguaje científico de las matemáticas, la nada, y peor en el lenguaje cuántico, tiene otro significado. Entonces, entre comillas, sí se puede formar electrones y protones, neutrones de la nada, entre comillas. Y ahí empezaron a salir esos nombres, el positrón, el neutrino, donde los neutrones se convierten en protones y ahí empieza todo la parte más compleja, que es como de dónde nacen estas subpartículas que son el protón, el neutrón y el electrón, que son de otras partículas que se llaman las partículas elementales, que son como de dónde se forma todo. Entonces, claro, pues, para poder entender el Big Bang y el primer inicio del Big Bang, tenéis que entender cuántica, y para poder entender cuántica tenéis que entender matemática, porque el lenguaje no está preparado para ese nivel de comprensión de lo que está pasando ahí en la naturaleza. Entonces, complejo. Y lo que son responsables de cómo fueron descubriendo estas partículas elementales, fue cuando empezaron a estudiar la fuerza nuclear. O sea, la fuerza que mantiene al núcleo unido. Entonces ahí descubrieron que estaba la fuerza débil y la fuerza fuerte. Y que gracias a eso es como, por ejemplo, con la interacción nuclear débil, es la responsable de que un neutrón se transforme espontáneamente en un protón y emite un electrón y un neutrino, o un antineutrino. Un protón puede convertirse en un neutrón y emitir un positrón y un neutrino. Brutal. O sea, yo leí esto y brutal. La interacción débil es la responsable de que un neutrón se transforme espontáneamente, o sea, casi termodinámicamente, en un protón y emita un electrón y un neutrino, o un antineutrino. Y aquí nace el tema del antielectrón, antiprotón, antineutrón, las que se... las que se suman, restan y igualan a cero. Un protón puede convertirse en un neutrón y emitir un positrón y un neutrón. Brutal. Entonces aquí nace como el tema de las partículas elementales, que no entiendo muy bien, pero si no me equivoco, el próximo año tengo cuántica como curso, así que nice. Otro científico importante, Fermi. No sé quién es. Pero lo nombraron mucho. Y también obligado tengo Paul Dirac y Fermi, que hay que leerlo. Ya. La cuántica partía como
como concepto matemático nomás. O sea, poco menos que era como lo es hoy día quizás la teoría de las cuerdas. La cuántica nacía de estos científicos, por ejemplo, cuando estaban buscando el átomo, hacían experimentos. Entonces, no sé, una placa, le tiraban rayos gamma, rayos X, rayos catódicos, y así iban descifrando que el átomo o la materia estaba formada por átomos, el átomo tenía un núcleo, ese núcleo estaba cargado de cierta manera, que lo rodeaba ciertos electrones, etc. Pero la cuántica no hizo, hasta cierto punto, no había hecho ningún experimento, y sino que era pura matemática. Era pura matemática. Con Heisenberg y sus postulados y Schrödinger, que era pura matemática. De hecho, la ecuación de Schrödinger es pura matemática y es terrible compleja. Yo creo que nunca la voy a ver en mi vida. Pero ahí nombran el el Centro de Investigación no sé qué, que está en Suiza, parece, donde el Santo Olaya sacó el doctorado. Que ahí lo nombran que fue como fue la parte donde se mezcló el concepto matemático, y ahí donde le dio a la ciencia como la base de que la matemática era todo para donde las ciencias pasaron de ser como algo visible, donde solamente tenías que ver, ahora donde tú podías hacerlo todo de forma matemática y se iba a comprobar igual. Y la mecánica cuántica fue lo mejor, porque hicieron la parte matemática y después hicieron la parte experimental en esta de los aceleradores de partículas, ¿cierto? Donde ponen partículas, la hacen moverse muy rápido por unos tubos gigantes y lo hacen chocar, y ahí se liberan como estas partículas elementales. Y que, si no me equivoco, como en el 2000 y algo, se descubrieron estas partículas elementales, que es donde hicieron explotar y salió una partícula elemental, que eso le daba la razón a la matemática de que estaba diciendo las cosas bien. Entonces, bien importante esto de la cuántica en relación a la aplicación de la pura matemática. Ya, aquí entra como en el concepto de los variones, los mesones y los leptones. Aquí el texto dice que los físicos de partículas empezaron a trabajar, como era cosa matemática, entonces no necesitáis tanto experimento, tanto hacer cosas. Empezaron a puro trabajar en matemática y empezaron a descubrir cosas. Eran tantas cosas que había que ponerle nombre, y empezaron a inventar puros nombres tontos, o sea, como nombres sin sentido. Y ahí también salió el tema de para el tema de los bosón, era peor todavía. Son el arriba, abajo, derecha, puros nombres raros. Ya como al final habla como del bosón de Higgs, que es como, si no me equivoco, como la explicación, porque estaban los campos, ¿cierto? Que lo propone Feynman, la explicación de los campos, que por eso aparece Aristóteles en el texto, porque Aristóteles explicaba el universo que había como una fuerza, parece, que se llamaba éter, y que ese éter también lo usó Descartes para explicar como también el universo, también lo usó Hooke, si no me equivoco, para explicar la fuerza. Creo que hasta Newton también parece que ocupó el término éter, pero Feynman cambió ese concepto y lo propuso como campos. Entonces ahora sabemos que está el campo gravitatorio, el campo electromagnético y así. Y hace poco recién, al año 2000 parece, se descubrió otro campo, que es el campo de Higgs, que es el campo que hace que interactúe la masa. O sea, para que haya masa es porque las partículas elementales interactúan con el campo de Higgs, y cuando interactúan con ese campo de Higgs se forma la materia. Entonces, y ahí entra la materia recién. Entonces, cuando se quiere explicar la materia, cuando parten de Demócrito, de los griegos que dicen, no, que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, etc. Bueno, actualmente la física mete un campo, que es el campo de Higgs, que está comprobadísimo, porque eso fue lo más entretenido, que comprobaron ese campo de Higgs. Que ahora, ¿qué es la materia? O sea, en términos físicos de partículas, es todo lo que interactúa con el campo de Higgs. ¿Y cómo se supo que existía ese campo de Higgs? Con el bosón de Higgs y
bueno, su experimento, que ahí se hizo el experimento del tema del el acelerador de partículas. Y al bosón de Higgs se le llamó en un texto la partícula de Dios. Y aquí dice que al principio no se le quería llamar la partícula de Dios y que eso fue solamente, ¿cómo se llama? Fue netamente como problema editorial y de publicidad, no. Por eso se puso el bosón, o sea, la partícula de Dios. Entonces, el bosón de Higgs explica o da a entender de cómo surge la materia. Como nosotros somos materia, entonces cómo surge todo. ¿Ya? Entonces, por eso se le llamó o se le llama el bosón, o sea, la partícula de Dios. Y la gente intentaba, como que le daba, ya, primero el Big Bang, Dios era quien le daba el inicio al universo y el universo se formó solo. Después, claro, la información daba todo lo contrario. Y Hopkins es el que más dice, como dice, no, igual no. Pero ahora después con Higgs era como, no, es que Dios hizo una partícula y esa partícula fue surgiendo todo, que es el bosón de Higgs, o que se le llama la partícula de Dios. Y aquí explican que se le quería llamar la maldita partícula, pero sonaba muy fuerte y no era comercial. Entonces le pusieron la partícula de Dios y funcionó el marketing porque vendió mucho el libro ese texto. Ya. Y aquí, como último, el problema de la relación de lo macroscópico y lo microscópico. Que lo que terminan haciendo los químicos y los físicos de partículas, que ellos no pueden ver el átomo, ellos no pueden ver lo que está pasando realmente a nivel microscópico, y ellos hacen un modelo o interpretan el mundo a través de lo macroscópico. Entonces, en la mecánica cuántica, los mismos que la misma gente que se dio cuenta de que había una física que era un poco más chica y que se comportaba de manera diferente, Einstein y Schrödinger, no les calzaba esta como relación o interpretación de lo que se le estaba dando al mundo microscópico con lo macroscópico, porque no tenía sentido. Entonces ahí, y de hecho a Einstein no le gustaba nunca, él sabía que tenía una importancia grande la mecánica cuántica, pero no le gustaba. Y ahí viene esa frase donde dice que Dios no juega los dados. Porque en la mecánica cuántica todo es como al azar, entre comillas. Entonces, a Einstein no le gustaba. Pero sí él sabía que era importante, pero él consideraba que era como que estábamos recién... se estaba recién descubriendo eso, a pesar de que él fue el que más contribuyó, que era lo más chistoso. Y por eso después, y otro físico famoso que tampoco le gustaba la interpretación macroscópica que se le estaba dando a un hecho microscópico, era el mismo Schrödinger, que su trabajo lo que hacía era predecir o calcular dónde estaba un electrón dentro de un átomo, que eso se usa ahora para hacer los enlaces químicos. Entonces, como no le gustaba tanto, empezaron a hacer paper, empezaron a hacer libros, información, y ahí Schrödinger saca el tema del gato. Y ahí se le conoce como el gato de Schrödinger, que dice que pone un gato en una caja de plutonio y le pone como con un átomo radiactivo de uranio. Entonces la probabilidad de que ese gato en esa caja esté muerto o vivo está en la misma proporción. O sea, y ahí nace el tema del gato de Schrödinger, que dice que un gato en esa caja con veneno va a estar muerto y vivo al mismo tiempo. Cosa que es una mala interpretación de la cuántica por estos problemas del lenguaje. Y el único que la defendió, entre comillas, la mecánica cuántica, apenas nació la mecánica cuántica, fue Niels Bohr, que es del modelo planetario, que fue como el que dijo así como, ya, esto es así y ahora existe una nueva física. Y Einstein y Schrödinger se opusieron a eso. Y claro, después como pasaron los años, se murieron los tres, y al día de hoy la razón la tuvo Bohr. O sea, la mecánica cuántica se usa hasta en computación para hacer microchip y cosas así. Y ahí entra lo mismo que decía Hopkins, de que tu capacidad, donde los experimentos
no solamente es matemática y observación, sino que también depende de la persona quien esté observando. El tema de Newton y el tema de Einstein. Y bueno, ahí se nota claramente, cuando dos personas están en contra de algo que ellos mismos hicieron y otra persona que también estuvo participando ahí le tuvo que decir que no. Aunque cuando se unifique la teoría de la relatividad general, que es de la gravedad, con la cuántica, hermoso. Entonces lo que más se ve como en el problema de la mecánica cuántica, más allá de la complejidad matemática y física que existe, es la complejidad de interpretación y de lo poco intuitiva que es. Porque la gente, o sea, no, lo que pasa con el Big Bang, cuesta entender en el lenguaje no científico la nada. En el lenguaje, en el filosófico, la nada tiene otro, más todavía, pero no me importa. Pero en el término físico, cuántico, matemático, la nada tiene otra interpretación. Por eso es poco intuitivo. Así que lo que más problemas deja el estudio de la cuántica, que es cómo se relacionan las partículas subatómicas, son problemas de lenguaje, interpretación, humanos. Potente, potente, pero avanzado, avanza siempre. Y de hecho hay como una tablita donde tienen todas las partículas elementales. A ver, vamos a buscarla rápido. Aquí están todas las partículas elementales, que son las del bosón de Higgs. Está el fotón, el gluón, el fondo, el extraño, el abajo, el arriba, el encanto, el encima, el neutrino electrónico, el neutrino muónico, el neutrino tauónico, la fuerza débil, está la fuerza débil Z y la fuerza débil W, el tauón, el muón y el electrón. Y esos son los componentes fundamentales del mundo en el modelo estándar. Y eso sería potente. Potente, potente, potente. Porque te deja más interrogante en el tema filosófico que físico. Eso. Si van a leer cuántica, véanse los trabajos de los físicos primero, entiendan lo que hicieron. Así que tienen una mayor comprensión del tema. Nos vemos.